Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros avanzamos, amigos, y era importante hablar del tema internacional. No sé por qué el tema empezar primero, porque los dos son relevantes. Y bueno, vamos a hablar de lo que pasa con México y el Ecuador, que ya es un conflicto que se ha venido dando. Recordemos que el Ecuador ha logrado un acuerdo espejo con Suiza, que va a ser de canal diplomático para que ejerza de apoyo consular en México mientras se mantienen rotas las relaciones entre los dos gobiernos. Así lo informó el domingo la Cancillería. Y bueno, ¿por qué Suiza es la pregunta? Todo este conflicto, recordemos que surge desde que el gobierno mexicano otorgó asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, y las cosas han ido de mal en peor porque ambos países acudieron a la Corte Internacional de Justicia en sendas contrademandas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ese entonces había denunciado la violación a la embajada mexicana en Quito. Como sabemos, Ecuador entró a la embajada para apresar a Jorge Glass, y ahora con el nuevo gobierno de Sheinbaum, pues las cosas tampoco parecen mejorar porque es de la misma línea, obviamente, que Andrés Manuel López Obrador, y ya lo ha dicho la nueva presidenta de México. No queremos diálogo, no queremos nada con Ecuador, aunque el Ecuador dice, bueno, nosotros sí queremos, pero México pues nos ha dicho nada. En todo caso, frente a esto, Suiza se ha ofrecido para ser una especie de mediador, de canal diplomático, ha ofrecido su ayuda a los dos países, mostrando una postura de neutralidad. Pero no es la primera vez que los suizos se caracterizan por permanecer neutros. De hecho, Ecuador y Suiza tienen más de 130 años de relaciones, y bueno, la pregunta es, ¿qué implica esta situación de ayuda que ofrece Suiza? ¿Qué podemos esperar de este conflicto ahora que México cambió de gobierno? Y también lo que tenemos pendiente en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que no es algo menor. ¿Cómo le va a afectar al Ecuador en el ámbito internacional? Eso es lo que le vamos a preguntar a Esteban Santos, abogado especialista en Derecho Internacional. Gracias, Esteban, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar a día de hoy de este conflicto tan lamentable que tenemos con México? ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. De mal en peor estamos de acuerdo en eso y que esto es un problema que podría resolverse en esta semana, pero que todavía no tenemos un horizonte siquiera al mediano plazo. Es por un tema netamente político. Entonces vamos poniendo los puntos sobre las is. Vamos Has con eso. mencionado la Federación Helvética. Sí, Suiza tiene una tradición histórica de neutralidad y fíjate cómo la comunicación política, que era para mí una de las fortalezas que tenía este gobierno, es ahora donde las balas están entrando y permeando mucho más rápido. Sale la canciller ecuatoriana a decir, celebramos que Suiza va a ser un mediador, que justamente va a ser un interlocutor para sentarnos, conversar y la. No duraron ni 2 horas de esas declaraciones para que venga la canciller Bárcenas a decir de qué me están hablando, nosotros no vamos a conversar nada con ustedes. Lo único que hemos llegado a un acuerdo es para que Suiza se encargue de ser nuestro agente que, a ver, en resumen, que pueda cuidar a los bienes que conforman la Embajada de México en Quito. Eso es todo lo que va a hacer, se dijo. Y no tenemos nada más que conversar con ustedes porque aquí nadie está hablando de negociación alguna y sobre todo tomar nota que lo único que estamos esperando es sus disculpas públicas que se entreguen a esta persona y el fallo que tenga que decir la CIJ. Bueno, el Ecuador después de eso cambia un poco el discurso, pero lo que dice es las palabras que Verónica bien nos ha dicho. Tenemos un acuerdo espejo. O sea, nosotros también. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que los suizos se han prestado como facilitadores para cuidar los enseres, los bienes diplomáticos. Pero aquí hay un tema muy de fondo, porque Verónica lo has dicho muy bien. Oye, pero espérate, y esa ha sido la pregunta que me hace todo el mundo, pero también van a dar servicios consulares. Y Ujú. entonces ahí yo digo, esperémonos un segundo porque el infierno está lleno de buenas intenciones. Pongo un caso hipotético. Para todo esto yo tengo algunos colegas, amigos en el servicio exterior y les digo, oye, ¿tienen el convenio? Socialízamelo, déjamelo leer. Y hay un hermetismo, un secretismo atrás, porque se entiende que ya han sido tantas caídas que lo último que se quiere ahora es volver a tropezar. Entonces yo les hacía un ejemplo, una pregunta y te digo, oye, ¿qué pasa, por ejemplo? Si un convoy
de ecuatorianos que están tratando de cruzar la frontera de manera irregular, algo que con mucha pena es algo recurrente, son arrestados de ese momento y necesitan inmediata ayuda y protección justamente del cuerpo diplomático. ¿Van a ir los suizos a ayudarnos con esto? No tienen ni siquiera el idioma, ¿no? Y en un tema tan sensible van a entregar pasaportes de emergencia, van a poder actuar en nombre y en representación. ¿Me explico lo complejo del tema? Lo veo difícil, la verdad. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, claro, yo entiendo muy bien y perdóname el simplismo de decir, ayúdame regando las plantas. O sea, ayúdame viendo que la sede diplomática no tenga un problema. Pero otra cosa es, oiga, 3 de la mañana la patrulla fronteriza está ahí, usted tiene que ir, ahí todos estos migrantes que están en situación de riesgo, todos los problemas lamentables que estamos viviendo hoy día ecuatorianos y también mexicanos, pero sobre todo ecuatorianos, migrantes económicos y personas que están saliendo también de todo el problema de seguridad que está viviendo el Ecuador ahora. Entonces, decir que también se va a prestar esta ayuda consular, a mí me quedan estas dudas clarísimas. Oye, Ecuador, entonces usted va a prestar qué, las hojas membretadas, por decirlo menos, pero la información sensible, cómo esto va a ser todo el tema que usted lo va a cotejar para que Suiza pueda hacer una ayuda real, o esto es, imagínate, termino con esto, Verónica, la locura de la parafernalia de empezar a ayudar y que Suiza quiera ser este agente en vez de trabajar en cómo nos sentamos a conversar, porque la relación de primos de hermanos, que así como tú bien dices que ha sido centenaria con Suiza, con México es exactamente lo mismo. Somos primos de hermanos y ahora estamos hablando de esta una persona, por esta una persona que es un preso político o un político que está preso. Y fíjate el costo que esto está teniendo para todos los pueblos. Tal vez y solo la cereza dejártelo, ¿no? Porque tú bien mencionabas en la introducción el tema del New Yorker. Ya, cuando tú tienes un presidente en funciones que fue descontextualizado, que solo dijo en un tono coloquial, que lo dijo, pero que reconoce que la única razón por la que ingresó violentamente rompiendo el derecho internacional, sí, pero ¿por qué ingresamos a México? Porque si no le arrestábamos, perdía yo la consulta popular. Dime o no si estás abriendo esa caja de Pandora terrible y cambiar la retórica del político que está preso a un preso político. Claro, complejo y ahí sí no va a haber comunicación estratégica política que le salve. En todo caso, eso es otro tema que, Esteban, lo que hablamos ahora respecto a México y Ecuador, será un conflicto difícil de solucionar y qué podemos pensar también de esta demanda que está pendiente en la Corte Internacional de Justicia y qué consecuencias podría tener el Ecuador dentro de, bueno, cuando se resuelva. Otra vez, punto sobre las is. Porque muchas personas creen que, bueno, ok, ya, que se resuelva. Si las partes no se poner de acuerdo, para eso están los tribunales. Estoy de acuerdo. Ya, y entonces que la corte nos diga y poder seguir adelante con nuestras vidas. Espérense en un segundo. No existe corte en el planeta que pueda obligar a dos estados libres y soberanos a llevarse. O sea, si gana el Ecuador o si gana México, eso en lo absoluto va a incidir en el que tenemos que volver a tener lo lógico, relaciones diplomáticas, por lo menos consulares. Estamos en el mismo rango que lo que tenemos con el régimen de Maduro o con Corea del Norte. Nulo, absoluto. ¿Eso tiene algún tipo de sentido? Y entonces vamos a esperar los años que puede tomar la consecución de una demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia, con todos los costos y con toda otra vez la parafernalia que esto indica, o vamos a utilizar nuestras energías para intentar empujar no a líderes que solo estén buscando un voto popular, sino ojalá estadistas, porque otra vez, Verónica, lo has dicho bien, en México ya ganó Sheinbaum, son 6 años, o sea, vas a tener un nuevo sexenio en donde la presidenta ya que por entrar en funciones, porque otra vez tienes un sistema interesante que gana las elecciones, pero tienen que pasar varios meses hasta que se dé la posesión como tal. Pero bueno, Claudia Sheinbaum dijo, oiga, no solo que voy a seguir adelante con esta política exterior, sino que la vamos a radicalizar, dijo. Y por último, en el tema Ecuador, está clarísimo que no hay nada que conversar si usted no cumple con estos dos prerequisitos de pedirme disculpas y de entregarme al señor Glass. A lo que el Ecuador ya le ha respondido, oiga, si alguien le debe disculpas a alguien es usted a mí. Yo ya dije que no voy a volver a ingresar a una sede diplomática, reconozco que eso estuvo mal, pero lo tuve que hacer en extremis porque usted estaba dando cobijo
a una persona que no lo podía hacer de acuerdo a la Convención de Caracas, porque usted no puede dar pues un asilo a quien ha sido sentenciado por delincuencia común. Ser corrupto es delincuencia común, ergo usted es el que hizo mal. Y nos enfrascamos en esto. Bueno, esto durará años. Muchos igual me dicen, oye, pero ¿cómo es que Milei en Argentina le dice, pero palabras no radiales al presidente español o a su homólogo colombiano y nadie ha roto relaciones? Bueno, fíjense en ustedes lo que es la política. Y entonces aquí la eruptiva del conflicto subió a tal extremo que no pudimos separar a las personas del problema y no nos pudimos enfocar, Verónica, en los intereses. Nos quedamos en las posiciones. Y eso es el costo que estamos pagando ahora. Y si es que en el Ecuador, otra vez concluyo con esto, ahora en septiembre ya tienes que tener las candidaturas. Probablemente si es que repite el mandato Noboa, ya sabemos que por dónde van las balas. Fíjate lo increíble de nuestra política, que no sabemos todavía si la vicepresidente le va a suceder o no, y si es que ahí se va a abrir un espacio de Ese es diálogo o otro cambio, tema complejo. te das cuenta. Y entonces ahí terminas con esta idea de, oye, una respuesta que debería ser netamente jurídica termina absolutamente contaminada por la punta de lanza que siempre en el mundo internacional es la política. Es lamentable lo que pasa con Ecuador y México y sobre todo para las personas que quedan desprotegidas, nuestros compatriotas que, como decía Esteban Santos, están en la frontera en unas situaciones precarias, lamentables y que necesitan obviamente de un apoyo consular que ahora pues no lo pueden tener. Amigos, son las 8 en punto, estamos dialogando con Esteban Santos, abogado especialista en Derecho Internacional y hablamos del aspecto internacional del gobierno de la política exterior que lamentablemente no parece que ha sido la más acertada. Hay un comentario muy personal mío, parece que la canciller no tiene mucho conocimiento en esto. Y bueno, también tenemos el hecho de que el presidente habla sin filtros y así mismo lo dijo el mismo periodista Anderson el de New Yorker cuando publicó todas estas infidencias que le hacía el presidente. Y entre todas estas infidencias, el presidente Noboa sorprendió con algunos de sus comentarios emitidos sobre los presidentes de Latinoamérica, como por ejemplo Nayib Bukele, o de Lula da Silva durante este encuentro con la revista New Yorker. Y en esta publicación del periodista Anderson, de John Lee Anderson, se perfila Noboa, que, bueno, sabemos del presidente más joven del mundo, tras varios encuentros con el primer mandatario entre marzo y abril de este año. Y esta publicación muestra, pues, la percepción que tiene el presidente de sí mismo, de la guerra contra las bandas, bueno, y también sobre lo que opina de otros presidentes. Y, por ejemplo, sobre Bukele, ya sabemos lo que decía, ¿no? Que solo busca su propio beneficio, que bueno, gobierna un país que es del tamaño de Guayas y que es un arrogante que solo busca controlar el poder para sí mismo y enriquecer a su familia. También sobre Gustavo Petro decía este snob de izquierda, aunque reconoce que es inteligente. En fin, algunos temas que no vamos a repetirlo, pero que también eso podría complicar en el ámbito internacional. Y de hecho, la canciller ecuatoriana aseguró que la publicación de este artículo de la revista New Yorker sobre el presidente intenta hacer daño y que se citan sus opiniones personales sobre distintos presidentes de países y que publicarlo nada más es con el fin de hacer daño. Parece que no se enteran que cuando uno está hablando con un periodista, así sea de récord, así sea, entre comillas, con un tono amistoso, no dejas de ser periodista y más si se conoce cómo es John Lee Anderson y todo su estilo y todas las publicaciones que se han hecho. En todo caso, más allá de lo que ha respondido la Secretaría de Comunicación de que todo se sacó de contexto, y eso también podría complicar, Esteban, las relaciones con otros países. La canciller mencionaba que se habló con varios cancilleres de los países mencionados y que se entendió que el objetivo de este artículo era causar daño, pero más allá de lo que podía decir la canciller ecuatoriana, esto podría complicar al Ecuador en el ámbito internacional. Y ahora se quiere decir que la culpa es de la vaca, ¿no? O sea, la culpa es de la prensa que está tergiversando, la culpa es de ustedes, medios de comunicación, que le sacan de contexto las declaraciones que sí las dijo. Entonces vamos otra vez por partes, Verónica. Estoy de acuerdo contigo, uno puede tener la opinión que uno quiera. Yo secundo plenamente que la canciller no tiene la preparación. Esto no es un insulto, es una realidad. Eh, Uno esperaría que para ostentar la mayor credencial que tiene el Servicio Exterior ecuatoriano, usted tiene que tener esas máximas calificaciones en ciencias políticas, en relaciones internacionales, en derecho internacional. El hecho de ser una empresaria exitosa, que es
requisito suficiente para la máxima credencial sin ningún tipo de pasado previo, ni en la academia, ni en el libre ejercicio, ni en un encargo diplomático previo? Esa es una pregunta que ahora estamos viendo la respuesta. Y repito, otra vez, no tengo nada en contra de la canciller, absolutamente nada. Es la señoría del cargo. Eso es lo que yo creo que se tiene que pensar, porque son los gobiernos transitorios, las instituciones, Verónica, son las que quedan. Entonces, ¿cómo vamos a poner la vara? Fíjate lo que hubiera sido, quiero creer, alguien de peso, de trayectoria, cuando un presidente le dice voy a invadir, voy a meterme en la embajada de otro, que esté dispuesto a decir, bueno, si usted quiere hacer esto, yo estoy dispuesto a dar un paso al costado. Que tengas esa presión de un asesor que te pueda decir no. Y lo propio en el lado comunicacional. No hay alguien que le pueda decir al lado, primero revisemos pues quién es este señor, veamos la trayectoria antes de darle todas las acreditaciones para que me acompañe en todo lado. Y entonces, claro, y yo veo esta gimnasia cerebral de tratar de justificar lo injustificable es muy difícil, y qué duro otra vez estar a la defensiva cuando ya se soltó semejante bomba. Pero vamos un poco a las conclusiones, y eso es en lo personal, Verónica, con lo que yo me quedo. Que el periodista norteamericano de New Yorker no le está diciendo otra vez como un insulto, pero él dice, oiga, seriamente yo creo que el señor tiene un principio de autismo, y él básicamente está en su mundo. Y si tú te fijas cómo empieza a hablar y criticarles y tildarles a todos los presidentes de la región, pues es básicamente en esta comparación de quién es más chévere. Y lo que a mí me parece increíble, y por eso es que mi último editorial iba en ese sentido de la nula política exterior que tenemos, es porque uno tiene que, y Verónica, te hago un juego muy rápido. Pregunto, si es que el presidente Noboa, ok, dice al mundo, ¿qué necesitamos en este momento de la comunidad internacional? Ahora te pregunto yo a ti, si te digo palabras, ¿qué crees que el Ecuador necesita del mundo? ¿Qué necesitamos en este momento? Ayúdennos con qué. Con plata, con Ok, básicamente necesitamos plata. plata, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué para necesitamos ahorita? solucionar todas las crisis que tenemos, ¿no? Ok, entonces tenemos crisis, necesitamos dinero, y yo tal vez me acuño a decirte, porque tenemos un problema muy serio de seguridad, por ejemplo, y todo esto necesitamos para poder salir en desarrollo. Creo que estamos de acuerdo los dos en esto. Así es. Entonces, la política exterior lo que te dice es, a ver, primero señala cuáles son tus objetivos. Y tú y yo hemos acordado de que necesitamos justamente fondos para que nos ayuden en la seguridad y para poder tener esta cooperación. Chévere. Ok, ahí empiezas a activar al servicio exterior y vemos cuáles pueden ser nuestros partners, nuestros amigos, nuestros socios en esto. Porque siempre recuerdo que los estados no es que tienen amigos, los estados tienen intereses. Escogimos a los Estados Unidos, a Israel, Colombia, nuestro vecino del norte, en el tema de seguridad, y dijimos, bueno, después de la declaratoria del conflicto armado no internacional, aceptamos pues también la ayuda argentina, que se dijo en su momento que también podía ser de un apoyo en el tema militar. Ok. Y se dan estas declaraciones siempre con el manto y la cereza diciendo lo que pasa en El Salvador es hacia donde deberíamos llegar. Tanto es así que vamos a construir las cárceles con la misma compañía. Ok. ¿Y a quién le mandas al diablo? Estados Unidos, oiga, no puede ser que ustedes nos den una cooperación tan poca. Miren lo que le están comparando, lo que le dan a Ucrania y lo que no me dan a mí. Argentina ya está claro cómo todo lo que le dijiste, todo lo que le dices a Bukele, cómo le dices del snob de izquierdas al señor Petro. Y por último, tu política de Estado decía que el malo del episodio es el socialismo del siglo XXI. Todo eso es malo y esos son los líderes con los que tienes que tapar. Pregunta final, ¿a quién admira usted? Pues claro, a Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, todo lo que habíamos hablado de este ejercicio tan rápido que hemos hecho contigo, de tus objetivos que tienes como política exterior, todos a esos líderes les diste muy duro. Y entonces, una canciller que al final sale diciendo, no, es que lo que ustedes querían, la prensa, era tergiversar esto para que se dé un rompimiento de relaciones. Y entonces ya tuvimos que hacer un trabajo del management control y decir, no, nos llevamos bien con todos ustedes. Verónica, concluyo. ¿Crees y le vas a ver al señor Daniel Noboa en una nueva crisis de Olón saliendo corriendo a armar una gira internacional? ¿Algún presidente le va a recibir? Después del Lleve Mendefarra de Madrid, ahora en Latinoamérica le vas a ver tomándose una foto con cualquiera de estos líderes a los que les dijo de todo. Bueno, no sé si con Lula entonces. Y Claro. ese sería otra vez imagínate el cambio de 180 grados del viraje político. En eso estamos. Y por eso es que es tan Ay, 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 como dice.
Bueno, veremos más adelante qué repercusiones tiene todo esto. De momento, la canciller de manera oficial ha dicho que, bueno, ha podido dialogar con sus pares de otros países y que entienden que esta publicación quiso causar daño. En fin, citamos lo que nos dicen oficialmente. Veremos luego qué sucede. Gracias a Esteban Santos, abogado especialista en Derecho Internacional. Gracias por estar con nosotros para dialogar de temas importantes que había que ser tratados sobre la política internacional de nuestro país. Gracias nuevamente. La importancia entonces que se queden con ese mensaje de profesionalizar a cada una de las ramas que tiene y comprende el Ejecutivo. Un abrazo y gracias, Verónica. Encantado. Bien, vamos a una brevísima pausa, amigos. Volvemos con noticias y con más entrevistas. Estaremos con la asambleísta María Mercedes Herbst y también con Francis Romero de Click Report.